se suele tener como punto una definición que nos ofrecía un importante penalista alemán llamado Frank von Liszt. Les voy a escribir por aquí en el chat para que vean cómo se escribe. Frank von Liszt, uno de los más importantes alemanes, quien nos definía al derecho penal como, bueno, un conjunto de reglas que establece el Estado, asocian al delito, decía él para la época, hecho la pena con legítima consecuencia o como consecuencia jurídica. Nos dice por aquí Fremar, nos habla de algunos artículos que tienen que ver con la reserva legal. Buenísimo el aporte. Allí sería bueno que tomaran nota, compañeros. Artículo 156, numerales 32 y 33, y el 187, numeral 1, y 202 y 203, y el 236, numeral 8, constitucional. Todos son artículos de la Constitución. Muchísimas gracias. Así que, bueno, pueden tomar nota allí. Importante aporte. Vamos a ir desarrollando, sobre todo con más claridad, eso del principio de legalidad penal. Entonces, fíjense, se suele partir de la definición del derecho penal objetivo de aquisición, ya bastante clásica, que nos ofrecía este autor alemán Frank von Liszt, que decía que el derecho, o que palabras más, palabras menos, de referir al derecho penal como el conjunto de reglas establecidas por el Estado que asocian al delito o al, decía él para la época, como hecho o como presupuesto la pena o legítima como consecuencia jurídica. Esta definición ofrecida por von Liszt se fue un poco ampliando por diversas razones a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, sobre todo a finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, se intentó en el derecho penal no solamente existen, sino que también existen las medidas de seguridad. Es una razón, ya había una razón al menos para ampliar esta definición ofrecida por von Liszt. El derecho penal no solamente se manifiesta o expresa a través de, sino también a través de medidas de seguridad. Son las medidas de seguridad, vamos a ver con detenimiento más adelante. Pero ya era una razón de peso importante y significativa para ir ampliando esa decisión inicialmente ofrecida por von Liszt. Porque además, y por otro lado, se fue reconociendo en realidad la previsión o esa posibilidad o esa previsión de que el Estado va a imponer la pena ante un supuesto de hecho o ante un supuesto que significa el delito, solamente se caracterizaba esta definición la reacción que tiene el Estado. Es decir, la posibilidad de reprimir ante ocurrencia, ante la evidencia de un delito. Y en cambio, a lo largo del siglo XX, como se fue dando importancia al carácter también preventivo del derecho penal, se decía que es importante también implicar en la propia definición del derecho penal objetivo que el derecho penal, que siempre llega tarde, sería importante reflejar ya la propia definición que el derecho penal no solamente debe reaccionar de la ocurrencia de un delito, sino que y principalmente debe prevenir la ocurrencia de segunda razón. Ella constituía una segunda razón o ofrecía una segunda razón para ampliar un poco más esa definición dada por von Liszt. Pero además, y no de menor importancia, un autor como Santiago Mirpuch nos ha dicho que además la definición ofrecida por von debía ser ampliada porque el derecho penal como conjunto, como del objetivo, no solamente se agota en normas básicas, sino que propone Santiago Mirpuch incorporar en la propia definición del derecho penal objetivo el conjunto de límites
el conjunto de principios y el conjunto de valoraciones que se imponen al Estado. De tal manera que ya habían al menos 3 razones para ampliar esa definición inicialmente establecida por von List. Por otra parte, ya el derecho solamente se expresa a través de la, sino que también hay medidas de seguridad. En segundo lugar, además del represivo del derecho penal, era importante sería importante destacar la definición del mismo, el preventivo que tiene, y en la definición finalmente también del penal objetivo habría que incorporar los principios, los límites y las valoraciones que se impone al Estado en el manejo de la cuestión del asunto penal. Entonces, fíjense, para la próxima clase, vamos a ampliar un poco más esto del derecho penal efectivo y adentrarnos una vez, grosso modo, eso lo vamos a ver con más de cuando estudiemos la pena, las medidas de seguridad, que son tan como son las medidas de seguridad, como una especie de AROCA, repito, porque esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y vamos a iniciar el estudio de las características del derecho penal. Esas características del derecho penal ya están allí expresadas en el programa, solo voy a desarrollar un poco a qué se refiere cada una de estas características del derecho penal, de por qué es teleológico, de por qué es liberal, de por qué es público, de por qué es monetario, de por qué es subsidiario, en fin, este conjunto de características que ya están enunciadas en ese primera, y esto lo vamos a entrar a desarrollar en la siguiente clase. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a pedir para la siguiente clase, terminen por favor, quienes no lo han hecho, ese primer capítulo del libro de Bonmir Puig y características del derecho penal, están allí en el programa de liberal, teleológico, público, fragmentario, en fin, preventivo, represivo, este conjunto de características, investiguen, busquen a qué se refieren estas características del derecho penal. Pueden revisar, por un lado, el libro Anual de Derecho Penal Fundamental, Juan Fernández Carrasquilla, y también pueden buscar estas características de derecho penal por supuesto, tomándose previsión de la bibliografía que revise. Entonces, fíjense, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, es decir, a la 1 de la tarde, para quienes quieran estar en esta sección, o nos vemos el lunes a las 2, que sería la reunión con el grupo. ¿Me copiaron?